Hola a todos, ¿cómo están? En la clase de hoy estaremos trabajando con el tema de la fermentación, un tema muy importante y muy interesante al mismo tiempo. Bien, la fermentación es el proceso en el cual se produce energía en ausencia de oxígeno o de cualquier otro aceptor terminal de electrones. En algunas bacterias es la única vía metabólica para la producción de energía. En otros organismos, como las levaduras, esta ocurre de forma facultativa cuando el acceso al oxígeno es limitado o el aporte de nutrientes es grande. Bien, bueno, de forma similar como se acontece la respiración, el proceso de la fermentación inicia con la degradación de glucosa a piruvato en todos los tipos de fermentación. Degradación de glucosa a piruvato. Recuerden que el saldo final, tanto de, bueno, de la glucólisis, de la ruptura de la molécula de glucosa, es energía en forma de dos moléculas de piruvato, dos nicotinamida adenina dinucleótido o NADH, forma reducida, y dos adenosintrifosfato ATP2. Al contrario de la respiración, estas moléculas de piruvato no irán al ciclo de Krebs, sino que recibirán los electrones del NADH, transformándose en el producto final de la fermentación y excretándose hacia el exterior de la célula. Entre estos productos podemos encontrar el alcohol etílico, el ácido láctico y el ácido burítico, que vamos a ver detalladamente. La generación de productos de fermentación permiten que el NADH producido durante la oxidación de la glucosa sea regenerado a NAD o NAD, oxidado, claro, facilitando así que el proceso vuelva a ocurrir una vez más. Un dato interesante, recuerden que cuando hablamos de oxidación, no obligatoriamente tiene que tener presente el oxígeno, sino que también ocurre otras oxidaciones sin oxígeno. O sea, el oxígeno no es necesario para producir una oxidación. Oxidación es la pérdida de electrones de un compuesto, una sustancia, lo que sea. Y por ello se dice que el NADH es la forma reducida del NAD, porque el NAD se oxida y el NADH se reduce. El NAD dona sus electrones a el NADH y así sucesivamente. NADH, forma reducida de NAD, y NAD, forma oxidada de NADH. Unos datos de gran importancia es que aquí en la fermentación no ocurre el ciclo de Krebs, tampoco una cadena de transporte de electrones y mucho menos terminales externos para electrónicos. Tampoco hay oxígeno presente, pero sí hay rutas comunes a la glucólisis, como vimos en los anteriores videos, y hay piruvato, que es la molécula más importante de la fermentación, porque ahí sale todo. Bueno, aparte de la glucosa, obvio. Fermentación láctica. Bueno, como todo proceso de fermentación, la fermentación láctica o del ácido láctico inicia eh, con la glucólisis de la degradación de la glucosa a dos moléculas de piruvato. Ahí está el piruvato, las dos moléculas degradadas mediante la glucólisis. Esa raya que está ahí dice glucólisis, simula el proceso de la degradación. Aquí el NADH transfiere directamente sus electrones al piruvato, a los piruvatos. Ya están transferidos. Y aquí ocurre el proceso de la fermentación por parte de las bacterias, generando así una molécula de lactato. Con este tipo de fermentación se pueden producir tanto alimentos de origen lácteo como lo son el queso, el yogur o la mantequilla. Fermentación alcohólica.
Para la fermentación alcohólica se libera un grupo carboxilo de la molécula del piruvato. Este va a ser liberado en una molécula de dióxido de carbono, formando así la molécula de acetaldehído. Ahora el NADH pasa sus electrones al acetaldehído. Ya están transferidos. Recuerden que está reducido. Luego ocurre la fermentación alcohólica por parte de las bacterias, como por ejemplo la levadura. Como resultado, el etanol o el alcohol, que es necesario para mantener, que todo eso es necesario para mantener la glucólisis, por lo tanto el piruvato, a través del NAD. De aquí salen tanto los vinos como las cervezas y las bebidas alcohólicas. Fermentación butírica. Se da entre bacterias gram positivas esporogéneas del género Clostridium. Y aquí se produce ácido butírico. Como ya saben, el paso de la glucosa, la degradación, produciendo 2 de NADH y 2 piruvatos y 2 ATP. Nos quedamos con el piruvato. Este piruvato se puede degradar a diferentes productos dependiendo el tipo o el género de la bacteria. Este piruvato pasa al lactato y el lactato pasa a acetilcoenzima A con liberación de dióxido de carbono. Luego, 2 moléculas de acetilcoenzima A forman acetoacetilcoenzima A, que luego se reduce a butirilcoenzima A. Luego, la bacteria anteriormente dicha, Clostridium, fermenta el butirilcoenzima A en ácido butírico. Algunas de las enzimas propias de este proceso son fosfotransbutirilasa y butiratoquinasa. Bueno, antes de proseguir con la acética, se me olvidó recalcar de la butírica que algunos de sus productos más comunes para la industria cotidiana son la mantequilla, ¿cómo se llama esto? Abono. Pero ahora vamos a seguir con la fermentación acética del ácido acético. Esta es un poco más compleja. Bueno, empezamos, y ustedes saben, con lo mismo, con la glucólisis, 2 NADH, 2 piruvato, 2 ATP, se va NADH y ATP y nos quedamos con piruvato. Muy bien, aquí entra tanto la fermentación alcohólica en este proceso de fermentación acética. ¿Qué pasa? Primero, estas 2 moléculas de piruvato, mediante la fermentación alcohólica y la enzima piruvato descarboxilasa, son convertidas a una molécula de acetaldehído y a través de esta, con la enzima alcohol deshidrogenasa, son convertidas a etanol. Recuerden que en la parte de la fermentación alcohólica se libera como subproducto, producto, 2 moléculas de dióxido de carbono. Pero, en fin, seguimos. Luego de terminar con el etanol, ¿qué pasa? Se añaden las bacterias, este tipo de bacterias que están en el vinagre o que fermentan el vinagre, se llaman acetobacterias, es el nombre de estas bacterias que fermentan el vinagre. Entonces, estas bacterias, ¿qué hacen? Aportan oxígeno y ahí se produce el ácido acético o vinagre. Muy bien, hoy tenemos un pequeño foro sobre las aplicaciones de la fermentación, ¿ok? Antes de iniciar formalmente, me gustaría presentar estas imágenes que tengo aquí. La primera imagen se trata de
Las bacterias lácticas que producen la fermentación láctica. Ya lo último le voy a dejar las ecuaciones. Luego tengo una imagen de la bacteria de género Clostridium, claro, de la fermentación butírica. Luego la levadura, muy famosa en la industria panadera, propia de la fermentación alcohólica. Y ya por último, la acetobacteria de la fermentación acética. Muy bien. Los procesos de fermentación tienen gran importancia en la industria de producción de alimentos. Los quesos, yogures, mantequillas son producidos utilizando el proceso de la fermentación láctica. Para producir cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas, se usan microorganismos que realizan la fermentación alcohólica, la levadura. La fabricación de panes usa el metabolismo de las levaduras, en este caso es el dióxido de carbono producido, lo que permite el aumento de volumen en la masa de la harina. La producción de biocombustibles como el etanol es otra utilidad del proceso de fermentación. El etanol es producido por la fermentación del azúcar de caña por microorganismos. Veamos más de cerca. La producción alimenticia. La fermentación láctica es empleada en la producción de quesos y yogur, y la alcohólica en vinos y cervezas, y el dióxido de carbono en la panadería. Ya saben, en esa parte de los alimentos, yogur, queso, vino, cerveza y pan. Ahora, obtención de solventes y aditivos alimenticios. La fermentación es empleada para la producción de ácido acético como el vinagre y el alcohol, que pueden ser utilizados con fines cosméticos o industriales. El vinagre de la cocina que se utiliza, bla, 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 para la ensalada, se hace con fermentación. Bien. Producción de biocombustibles. La fermentación alcohólica produce biocombustibles que pueden ser utilizados para impulsar maquinarias o para el transporte. Eso ustedes no lo sabían, yo lo sé. Y ya por último, la fermentación butírica. Es beneficiosa para la producción de abonos orgánicos. Sin embargo, ojo, 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 en la industria tiene importancia por su riesgo al contaminar y estropear alimentos. Así que ten cuidado con el ácido butírico. Y ya por último, las ecuaciones para que se diviertan. Bye.